21 al paro nacional. El pueblo no se rinde, carajo. 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 21 de noviembre, hora cero, Morada Noticias para este programa hace parte de un podcast pregrabado el día antes del 21 de noviembre, gran paro nacional convocado por todas las organizaciones sociales que estamos en desacuerdo con las decisiones del gobierno nacional. Nos están escuchando hoy gracias a que pudimos tener una conversación previa sobre este paro nacional, donde vamos a darles contexto de por qué hemos parado a lo largo de nuestra historia y por qué paramos hoy. Yo soy Laura Bayer y esto es Morada Noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Muy buenas tardes a aquellos que están en sus casas, están en sus trabajos o están circulando con los audífonos puestos en esta ciudad que hoy está parando en su mayoritariamente fuerza social. Hoy 21 de noviembre de 2019 estamos preparando para ustedes esta emisión sobre lo que es la protesta social y el paro nacional en la compañía usual de la Alianza Editorial del Colectivo Morada con Casa de las Estrategias, Universo Centro y Latina Estéreo, con la fuerza de Reportería Ciudadana de los editores de Ciudad. En cabina, siempre en la mesa de trabajo conmigo, Dani Arbeláez y George Varela en la consola. ¿Cómo están? Buenas tardes a los que nos están sintonizando a esta hora en 1290 AM, La Voz de las Estrellas, en nuestra página web www.morada.co/radio y en nuestro Facebook Live. Bueno, ahí video montadito en este podcast pregrabado que estamos haciendo miércoles 20 de noviembre, previo al paro, porque en este momento todos los que estamos aquí sentados estamos en las calles marchando, como decía Laura. Muy buenas tardes para todos y todas, pues ahí en redes sociales también pueden estar conectados y conectadas viendo el contenido que estaremos compartiendo desde esta marcha, desde el 21 de noviembre, este paro nacional que ojalá deje muchas cosas también de qué hablar positivas. La nea más elegante de Morada Noticias. Mañana tiro piedras. No, las estoy tirando en este momento, disculpen. Muy buenas tardes a todos. Ya saben que les habla Santiago, editor de Ciudad. Y además de eso, en cabina con nosotros está Joana. Ella es una líder sindical que empezó en el sindicalismo hace poco, pero está supremamente activa dándole voz desde el sector de la salud a este paro nacional. Joana Lopera, buenas tardes, bienvenida a Morada Noticias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los oyentes. Vamos a conversar un poquito de todo lo que va a ser mañana 21 para nuestra ciudad. Hoy 21, bienvenidos a Morada Noticias. Ni tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. En tanto más solos, más desconectados, desconectadísimos de este gobierno nacional que no sabemos para quién gobierna, o sí sabemos, esos rostros ocultos, esas élites que ni siquiera alcanzamos a arañar,
pero que esperamos que este paro mueva un poquito los cimientos. Quiero darle la palabra a Joana Lopera, que como les conté, viene desde esa agremiación de trabajadores de la salud, específicamente del Hospital General de Medellín, un nombre sonado, muy sonado este año, con investigaciones que han rondado, como vimos en el Corruptur ayer, ya que eso es un pregrabado en realidad. Hoy, esta tarde, el Hospital General es uno de esos lugares por los que vamos a pasar, porque su gerente está cuestionado. Con esa piedra que tiro ahí sobre la mesa, Joana, bienvenida de nuevo. Contanos un poquito cómo ha sido el asunto de tener un sindicato, de tener una movilización social dentro de una entidad de la salud. Pues muchachos, les cuento que el Hospital General de Medellín no tiene persecución sindical. Para nosotros desarrollar nuestras labores sindicales fue difícil en unos comienzos hace muchos años, pero en los últimos años podemos tener los permisos sindicales necesarios para poder hacer esta labor. Somos un grupo de personas, la mayoría de las líderes dentro del Hospital General de Medellín somos mujeres. Quería contarles eso. Venimos trabajando en los diferentes frentes de la ciudad, pero obviamente más cercanamente en el Hospital General de Medellín. Siempre nuestro sitio de interés era ese. Bueno, ¿y por qué estar convencido de la protesta social? ¿Por qué no simplemente esperar a que lluevan del cielo las soluciones? Definitivamente desde donde me educaron y desde donde ha sido toda mi vida, si tú quieres hacer algo, definitivamente tienes que ir tú mismo. Hay que ir a marcar la diferencia, hay que hacer el cambio, y el cambio debe comenzar por uno. Por eso no debemos criticar, debemos ir a intentar hacer ese cambio. Básicamente eso es lo que estamos intentando hacer desde nuestro sindicato. ¿Y cómo fue tu proceso de sindicalizarte? Pues en realidad yo soy enfermera en el Hospital General de Medellín hace 19 años, pero me invitaron en muchas ocasiones a ser parte activa del sindicato, pero por cuestiones personales, porque también soy mamá, no había podido aceptar la invitación. Hace más o menos 1 año y medio, una asamblea de delegados, había una vacante y la asamblea eligió que yo cubriera esa vacante. Desde entonces he estado dentro del sindicato en diferentes frentes. El año pasado acompañé la caravana en contra de las políticas de las multinacionales, y durante este tiempo entonces he estado con el paro nacional, con todos los preparativos para el paro nacional. Contra el paquetazo de Duque ha sido la máxima de esta movilización, específicamente desde el sector de la salud. ¿Cuál es este paquetazo? ¿Cuáles son las exigencias de los trabajadores? Pues lo que pasa es que no solamente es desde el sector de la salud. En general, el paquetazo impacta de manera negativa a todos los trabajadores, a toda la clase obrera. Entonces, desde el sector de la salud, ¿qué te diría yo? Nosotros queremos y además necesitamos que la salud deje de ser un negocio y de verdad se proclame como un derecho real. Básicamente, dentro de los hospitales, por obvias razones, defendemos la vida. Entonces, si la vida es un derecho fundamental, no podemos entender por qué no la respetan desde todas sus existencias. Básicamente, entonces, el sector de la salud porque no queremos más tercerización. Nosotros no somos un personal que se pueda contratar por horas o por días o por segundos, porque nosotros, pues la salud no termina. Pégate un poquito más al micrófono, por favor. Listo, y con este asunto de verlo por agremiaciones, vemos que este paro nacional es un poquito atípico y puede llegar a ser histórico en toda la historia de Colombia, valga la redundancia, porque es la primera vez que tantos sectores de la sociedad están marchando juntos. Siempre decimos como el paro de los de la salud, el paro de los maestros, el paro de la clase obrera, el paro de los artistas, el paro de los estudiantes, pero esta vez estamos todos juntos. Específicamente con este antecedente de la movilización obrera y de la clase obrera, ¿cuál es ese primer paro histórico que debemos recordar un día como hoy, Dani? Bueno, antes de empezar este recuento histórico, cabe anotar que no solamente estamos en este paro nacional en Colombia,
sino que hay un montón de movimientos latinoamericanos que nos están dando ejemplo, y que yo creo también que este paro del 2019 es un acumulado precisamente de esta historia. Y bueno, ya que estamos hablando de este hilo cronológico colombiano tan loco, que parecen historias que se repiten y paros de hace muchísimo tiempo que siguen teniendo vigencia, la primer huelga del siglo XX, el 16 de marzo de 1919, cuando era presidente Marco Fidel Suárez, que se conoce hoy como la masacre de los sastres, donde los sastres salieron a marchar porque el presidente no les dio el permiso para hacer los uniformes militares especiales para la celebración de la batalla de Boyacá, que se iba a hacer pues como todo el aniversario y demás. No les dio esa confección, los sastres salieron a protestar pues porque entonces no iban a tener ese recurso tan importante para ellos, y por orden del presidente la guardia presidencial asesinó a 20 sastres el 16 de marzo de 1919. Por eso hoy se recuerda como la masacre de los sastres. Y es muy curioso que un hecho que vemos tan distante y que en un tiempo como hoy nos parece un poco absurdo, cómo nos verán en unos 20 años las generaciones que vienen y quienes van a cubrir el periodismo en Colombia entonces. Verán ridícula esta movilización, verán justificada, cíclica, como ve Dani hoy, todos estos hitos históricos. Es una pregunta que nos queda en el aire y en el tintero. Bueno, hablando de las condiciones de los trabajadores del sector de la salud, hemos visto, digamos, ese panorama general de que la salud, y todos lo hemos sufrido, profesionales, usuarios, personal administrativo, familiares de los usuarios, que también tenemos que estar ahí peleando tutelas, peleando derechos de petición, haciendo filas larguísimas. Todos hemos sufrido la crisis del sistema de la salud, pero quisiera saber específicamente, Joana, ¿contra qué marchan y qué es lo que piden? Bueno, nosotros básicamente marchamos... Ya hablamos de la tercerización un poquito. Sí, básicamente, ¿qué queremos? Queremos que se comience a cumplir la sentencia 6614, que es la que reza la prohibición de celebrar contratos a términos definidos para procesos que son asistenciales duraderos. Básicamente esa sentencia es una sentencia que ellos mismos la crean, pero ellos mismos pasan por encima de ella. Entonces tenemos compañeros en todas nuestras instituciones de salud por prestación de servicios más de 5 años, entonces no tienen derecho a vacaciones, entonces su salud la pagan ellos mismos. Dicen que ellos mismos son los que tienen el derecho de decir vengo tal día, como si fueran sus propios jefes. Sí. Pero definitivamente eso no es cierto, porque entonces aparecen en cuadros de turnos, y si alguien te dice, bueno, no puedo venir, no puedo tal día, que se supone que la prestación de servicios, eso es lo que dice, o sea, cuándo voy, qué día puedo prestar el servicio y cuándo me retiro. Ellas no tienen la oportunidad de hacer eso, simplemente las despiden, o sea, si hacen un precedente como ese. Entonces queremos que definitivamente haya una contratación directa con todos los hospitales, y que dejen de jugar con la salud, ¿cierto? La tuya, la mía, la de todos nuestros familiares. Hablemos un poquito de esta unión entre sindicatos, entre movimientos sociales, entre colectivos, entre otros sectores de la sociedad. De pronto, ¿con qué grupo de personas vos nunca pensabas marchar y estás marchando? No, pues le cuento que yo llevo más o menos unas 2 semanas con un comando de paro. Desde realmente el 21 se convocó desde Bogotá, desde la CUT nacional, a parar nacionalmente desde las centrales obreras, pero cuando llegan y nos damos cuenta que este equipo que tenemos de comunicaciones, entonces comienzan a hacer una convocatoria amplia, el presidente de la CUT la acepta, porque uno enterarse, o sea, somos de diferentes edades, somos de diferentes políticas, somos de diferentes lugares de la ciudad, de diferentes ideologías, entonces nos damos cuenta
que es muy emocionante cuando tú comienzas a ver, bueno, por ejemplo, yo nunca he marchado con la marcha canábica, ¿cierto? Porque normalmente tú siempre ves grupos pequeños del interés de cada uno, ¿cierto? Entonces la salud, allá estoy yo, pero si es solamente los profesores, entonces solo van los maestros. Pero que haya una fusión, para mí ha sido muy interesante ver estos días que estuvimos en rueda de prensa, entonces ver los campesinos, el LGTB, las minorías étnicas, los indígenas, la gente de la salud, los trabajadores. Entonces yo me doy cuenta que no somos tan distintos, o sea, todos somos iguales porque finalmente somos Colombia en una sola voz. Yo me siento completamente emocionada porque no lo puedo negar. Jamás me imaginé poder ver una cosa como esas, pero yo me siento como en medio de un sueño. No veo la hora de que sea mañana. Paremos, yo por paro. Este pregrabado de Morada Noticias está sucediendo mientras afuera está el paro nacional del 21 de noviembre circulando. Ya que Joana nos contaba un poco de esta atmósfera de la rueda de prensa previa al paro nacional, en esta rueda de prensa también pudimos conocer al vecino, este rapero que se une a marchar con los trabajadores de la salud, que se une a marchar con los canábicos, con los ambientalistas, con los indígenas, y además de eso tuvo una apuesta artística impecable para invitar a marchar. La pusimos a sonar el lunes en nuestra emisión y hoy queremos volver a traer este rap que invita a movilizarnos el día de hoy. La ciudad, el barrio, la cuadra, la esquina. A esto suena Medellín. Yo, dime, aunque me echen toda la culpa, la humillación me disgusta. Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa. Sí, yo voy al grano, me da tristeza mi salario. 820 pesos al mes yo me gano. Sí, es una falta de respeto, esto es una humillación. El desfalco se me ve, ya me dio la depresión. Que 400 para la arriendo, 300 para el mercado, 200 para servicio, 100 para los pelados. Pa' irme para el trabajo el gota a gota me ha prestado. Y ahora que el colegio de mi hija lo han privado, me financiaron la matrícula. Los libros son fiados, si se enferma alguno, a oración lo paramos. Porque por gracia de Dios los pobres caminamos. El sistema de salud aquí nunca ha funcionado, ¿ok? Ahora en mi país mucho impuesto para la guerra. El rico compra armas para que el pobre se muera. ¿Qué? Psicología barata, defender su patrimonio. Si no tenemos techo, mucho menos negocio, ¿ok? 2019 y nos siguen abusando. Un presidente insensible, un presidente inhumano, que le mintió en campaña al pueblo colombiano. Ya leíste la reforma que viene adelantando, que la educación, la salud, la pensión, el empleo. Este Pinocho miserable no quiere a su pueblo, sí. El campo está de luto, los líderes sociales vienen siendo difuntos. Ey, ¿qué está pasando, colombiano? Te quedaste dormido por 200 años. El 21 de noviembre en Colombia marchamos. No hay izquierda, no hay derecha, solo hay colombianos. Dignidad y respeto, ese es el reclamo, ok. Aunque me echen toda la culpa, la humillación me disgusta. Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa, sí. Aunque me echen toda la culpa, la humillación me disgusta. Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa, sí. Mismo man en el área, el vecino, dejándolo claro. 21 de noviembre, Colombia, marchamos. Aunque me echen toda la culpa, la humillación me disgusta. Esta canción va dedicada a toda esa gente que abusa, sí. Yo voy al grano. Conversación de arte, ciudad y amar. Bueno, una conversación que teníamos por fuera de micrófonos mientras estaba sonando esta canción del vecino es
relevo generacional quizá del sindicalismo. Uno dice, ¿de dónde nacieron los sindicatos? ¿Y por qué protestar por una injusticia que tal vez no conozcamos en su globalidad? Estábamos conversando con Joana por fuera de micrófonos, bueno, y al aire también ella nos contó que las condiciones laborales de sus compañeros en el sector de la salud son muchos contratos por prestación de servicios, tercerización, entre otras injusticias como los salarios. Y digamos que eso es algo con lo que casi que Dani o yo, por ejemplo, o York, hemos crecido. Sabemos que la estabilidad laboral no existe, que es muy difícil ser empleado en estas épocas, que brincamos como de trabajo y de sector a sector. Entonces, este sindicalismo, digamos, inicial es porque ahora están viviendo estas condiciones inestables los más jóvenes. Y además de eso, pues llega todo un movimiento como la marcha de hasta 21 de noviembre, donde los sectores más tradicionales, por decirlo así, se están juntando con sectores jóvenes, se están juntando con los estudiantes, se están juntando con los artistas, de pronto son más jóvenes los que están pro cannabis y ambientalistas. Entonces, contanos un poco, Joana, cómo ha sido esta apertura a otras generaciones y otro tipo de gente. Pues les contaba ahorita que yo no llevo mucho tiempo dentro del sindicalismo, pero he apreciado que la Central Unitaria de Trabajadores ha sido precedida por maestros, hacen una apertura de la Central Unitaria a toda la diversidad, la aceptan además. Entonces vemos cómo ellos llegan y se pueden expresar de manera tranquila. Entonces vemos en la mesa gente de todas las edades, gente de diferentes ideologías, definitivamente respetando la diferencia. Yo me siento emocionada porque yo soy amante de la diferencia. Si algo disfruto es ver esa diversidad amplia que tiene nuestra Colombia, donde no tendríamos que tener ningún disturbio, simplemente deberíamos amar justamente la diversidad en la que vivimos. Yo admiro eso en cabeza de Jaime Montoya, que ya está acá hasta ahora. Buenas tardes, Jaime Montoya, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Entonces, les decía que en cabeza de Jaime ha pasado cosas que han transformado la Central Unitaria de Trabajadores, y no solo ha permitido que lleguen otras personas, sino que los sindicatos que somos filiales a ellos tengamos una mejor asesoría, un mejor acompañamiento. Definitivamente el sindicato se ha ido fortaleciendo durante estos días. Desde lo que yo he llegado, definitivamente me siento enamorada del sindicato, me gusta lo que hago y espero defender con mi vida el derecho a que la gente exprese lo que piensa. Jaime, ¿cómo empezó esta idea de pensarse un paro nacional tan masivo? No, primero déjenme decirles que estoy sorprendido, es primera vez que vengo aquí, los mensajes que veo, el ambiente, la filosofía que hay aquí es una cosa singular. Uno va por diferentes medios y uno no ve esto tan autóctono como lo están haciendo ustedes. Me hablan por allá de la soledad y una cantidad de cosas que Ave María, mejor dicho, estoy sorprendido, ¿sí? Es realmente un placer. Sí, frente a la convocatoria para este paro de mañana, esto ha venido gestándose, yo creo que desde hace mucho tiempo, precisamente por la aplicación del modelo económico que nos están imponiendo. Desde 1990 nos montan en la apertura económica, con eso la famosa globalización, y no es más que el modelo económico neoliberal, mediante lo cual, aplicando una cosa que llamaron antes de los 90 el consenso de Washington, los Estados Unidos con sus aparatos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y ya después, posteriormente, la OCDE, por su intervención ya aquí en Colombia, montan toda una estructura para ver cómo benefician a las grandes multinacionales y el capital financiero, que son lo que el imperio tiene, es decir, cómo ponen en el mercado todos los productos que a ellos les sobran. Ante el desarrollo desigual, esas naciones tecnológicamente, científicamente se han venido desarrollando mucho más. Su productividad es sobradamente mayor que la de un país subdesarrollado como el nuestro, y entonces hay sobreproducción y tienen que ver dónde venden esos productos que les sobran. Esa es una de las crisis del capitalismo, precisamente, que entonces pone a que los países
bajo su influencia queden constreñidos, dominados y se les apliquen esas políticas. Yo creo que desde allá viene lo de Chile, lo de Ecuador, lo que está sucediendo aquí en toda América Latina es precisamente la aplicación de ese modelo. A nosotros nos lo empezaron a montar desde el 90, en Chile lo comenzaron desde el 80, y todo ello beneficiando a las grandes multinacionales y el capital financiero, y entonces por intermedio de eso las economías de estas naciones se van viniendo abajo. La producción nacional propiamente dicha ya se resquebraja ostensiblemente. Miren aquí en Antioquia, nosotros que éramos pioneros en Medellín en la industria textil, y hoy en día la industria textil está por el suelo. Maquilas o los que están simplemente en una pequeña y mediana industria, y empresas emblemáticas como Coltejer pasaron de 25.000 trabajadores a 20.000, y entonces eso hace que se acabe nuestra propia economía y prospere la economía extranjera. En el sector agropecuario es peor. Hoy en día se importan en alimentos 14 millones de toneladas cada año, y por allá en los 90 se importaban 700.000 toneladas. Cuando somos el segundo país más biodiverso del mundo, o sea, Con la tierra da cualquier cosa. Con la posición estratégica en este planeta que tenemos, con esas 3 cordilleras, con esos 2 mares, con todos los pisos térmicos, lo que queramos. Y nosotros adolecemos ahora de una cosa que es sagrada para una nación. Eso se llama soberanía alimentaria. Una nación no puede depender de productos extranjeros, tiene que producir sus propias cosas, y mucho más en materia de alimentación para no depender. Y eso es precisamente lo que nos han quitado, soberanía. Todo esto se enmarcó y se fue asentando, y eso explica por qué está sucediendo lo que ocurre en Chile, lo que está ocurriendo en Ecuador y lo que viene ocurriendo aquí, solo que cada uno tiene sus propias circunstancias, sus propios contextos, y aquí en Colombia desde el 90 nos vienen aplicando esta política, y hoy, ante la amenaza de una reforma laboral, es precisamente porque lo que quieren es precarizar mucho más el empleo. Ante la amenaza de una reforma pensional es porque quieren que se le desconozca el derecho a la gente a la pensión. Los jóvenes con el panorama que viene no van a tener posibilidad de pensionarse, y los que estamos viejos, apenas unos poquitos hemos logrado eso. Eso es un desastre. Nos montan una reforma tributaria mediante la cual le quitan más el papel del Estado como interviniente en los problemas sociales y los derechos del pueblo, y entonces el Estado lo hacen a un lado para que todo se vuelva un negocio. Por ejemplo, el asunto de las pensiones. Los fondos privados de pensiones son los que tienen jugosas ganancias, y entonces pretenden acabar con Colpensiones. Y lo mismo pasa con la salud, nos contaba Johanna, también se volvió el negocio de la tercerización de los medicamentos. Como decía don Jaime ahorita, desde los 80 más o menos se las está montando, pero también ¿qué pasó con los trabajadores en el 77, Dani? Sí, acá en la voz de Jaime estamos bien ilustrados de todo este panorama y lo que veníamos hablando desde el principio del programa, y es que es como un acumulado, como que uno se pone a hacer ese recuento histórico y va encontrando protestas desde hace un montón de años que siguen siendo vigentes, y siguiendo con esta línea cronológica que estamos haciendo de paros nacionales en Colombia, tenemos el 14 de septiembre del 77, uno de los paros que se considera el más grande que ha tenido Colombia, que es el paro de las centrales obreras, en el que exigían mejores condiciones de trabajo, 8 horas laborales, que hubiera salarios básicos para transportadores y que congelaran los precios de los productos de la canasta básica y de los servicios públicos. En ese momento era presidente Alfonso López Michelsen, y se enfrentaron con la fuerza pública, quien asesinó a más de 20 personas. Este asunto de la represión y de todo lo que hemos vivido estos días previos a este paro nacional del 21 de noviembre nos deja ese sinsabor de que la fuerza pública pasó de ser esa entidad protectora de la ciudadanía a ser una entidad represora de cualquier conducta que se diferencie de la opinión del gobierno.
¿Qué han sentido ustedes dos representantes de los sindicatos, por ejemplo, con los allanamientos que se presentaron a los estudiantes del ITM, lo que pasó con Adida, toda esta censura que hemos visto en medios de comunicación independientes estos días? Pues la verdad yo de una forma muy dinámica pienso que lo que tienen es miedo. Nuestro presidente Duque tiene miedo porque jamás pensó, él estaba acostumbrado a ver marchas de personas, de grupitos pequeños protestando por una cosita, entonces se podía de alguna forma más fácil burlar de lo que estaba pasando. Ahora es un pueblo entero el que se alza en una sola voz diciendo no más, estamos cansados, ¿cierto? No nos gusta esta historia que está pasando y estamos decididos a cambiarla. Yo veo susto, de una manera muy jocosa veo susto de parte de la administración de Duque y me siento contenta por eso. Me gusta que sienta que su pueblo es mayor que él y él debería de ser un mejor líder para este país o debería de retirarse. Sí, por ejemplo, Jaime, ¿qué piensa de esa máxima de año de aprendizaje o de que debemos dejar gobernar realmente? Pues si alguien quiere ser presidente no debería estar preparado para ser presidente, lo mismo que para ser alcalde. Sí, por supuesto. Es decir, esto no es un problema de improvisación, esto es un problema de que la política aplicada en la administración del Estado, eso tiene que ser un proceso científico y debe estar regulado precisamente por el método científico, y en la política sí que debería de caber eso. Entonces ahí no es un problema de bisoñada o de veteranía, sino de que haya un sistema regulado científicamente, o sea, comprobable, de tal manera de que haga un análisis económico de la nación, cuál es la economía que se está imponiendo, esas son las necesidades de esa nación o son las necesidades ajenas, y entonces a partir de un estudio tal se encuentra uno de que en últimas por lo que hay que luchar es por la soberanía, porque si nosotros no tenemos soberanía no es posible aplicar en la política, independiente del gobierno que sea, un método, un modelo precisamente para los colombianos y no para intereses extranjeros. Estos están salvaguardando los intereses de los extranjeros. Es decir, aquí se aplican desde hace mucho tiempo, desde que nos robaron a Panamá por allá en 1903, para la construcción del canal. Desde ahí los Estados Unidos han venido gobernando a Colombia durante todo el tiempo, no como colonia, porque aquí tenemos nuestros propios gobernantes, sino como neocolonia, porque esos que son nuestros propios gobernantes están al servicio de ellos, no a los intereses nacionales. Entonces, independiente además de que tengan experiencia o no, ellos no representan los intereses de la mayoría del pueblo colombiano, son los intereses de una minoría, una oligarquía parasitaria, que son los responsables precisamente de la entrega de una nación como la nuestra, con un pueblo como el nuestro, a los Estados Unidos y a las multinacionales y al capital financiero. Entonces esto es un problema científico en la política. Lo que indica es que desde el punto de vista de la economía, hay es que cambiar el modelo económico. Cuando vemos estos levantamientos en Ecuador, en Chile, en Bolivia, la gente que ha salido desde que se encrudeció el régimen de Maduro en Venezuela, nos preguntamos por qué Colombia, qué le hacía falta a Colombia para que también saliera a las calles, qué le hacía falta para llegar a tal nivel de indignación como para poner nuestros problemas en la agenda internacional. ¿Qué cambió con ese paro que está movilizando a tanta gente? Pues yo digo que se han venido exacerbando más los ánimos, se ha venido acumulando más la indignación, y los sectores que antes peleaban cada uno por su lado se están dando cuenta que así no es, o nos estamos dando cuenta que tenemos que armar es un frente capaz de derrotar ese dominio que tiene la oligarquía y los Estados Unidos en Colombia. Es un frente de una gran magnitud, porque no es cualquier cosa, porque es un frente por la soberanía, por cambiar el modelo. Y entonces, cada uno, en sus necesidades propias, hemos desentrañado cuáles son las raíces que no son comunes
de las causas que originan los problemas de cada uno de los sectores. Entonces llega un momento en que confluyen y ese momento histórico, pues eso no le cabe en la cabeza ni subjetivamente se puede predecir, ¿no es cierto?, que es en tal momento, sino que las circunstancias objetivas se van desenvolviendo, se van agudizando las contradicciones, la situación internacional es favorable o es desfavorable para que haya una agudización de la contradicción en el seno de una nación, y por intermedio de eso es que se dan las revoluciones, los cambios históricos, pero son cosas que son las circunstancias las que lo presentan. ¿Cuál es el reto de nosotros los que nos suponemos que estamos en la dirección para orientar este tipo de movimientos? Tratar de desentrañar el estado de ánimo de la lucha de las masas, a ver en qué momento pueden confluir y volverse en grandes hitos capaces de producir los cambios. En este proceso precisamente de confluir y de unirnos entre todos en este gran paro nacional, hemos visto la acumulación, como ya decíamos, no solamente de indignación, sino de sucesos históricos. Ya con este sumaríamos un tercer paro después de los años 2000 grande. ¿Cuál fue esa primera movilización específicamente después de 2010, Dani? Sí, bueno, no es precisamente un paro nacional, pero en el 2011 hubo bastantes marchas y movilizaciones callejeras que tenían que ver con todo el sector educativo, sobre todo. Y luego en 2013, eso se suma el 19 de agosto del 2013 precisamente al paro nacional agrario, que era sobre todo este sector campesino en contra del Tratado de Libre Comercio cuando era presidente Juan Manuel Santos. Y para recordar las palabras del presidente de ese entonces, ese tal paro no existe, ¿cierto? Entonces es como, yo creo que ese primer golpe que recibimos de un gobierno nacional que no nos está mirando a los ojos, ¿cierto? Que nos está ignorando. Entonces empiezan ahí a ocurrir un montón de cosas, con movimientos estudiantiles también que se afianzan mucho, y yo creo que ahí se empiezan a juntar gremios, porque si no recuerdo mal, en 2013 no era solamente el paro agrario, sino que dentro de ese paro se unió un montón de gente, porque incluía transportadores, ¿cierto? Todos esos trabajadores del campo, que no son solamente los campesinos. Entonces hizo que esto fuera muy fuerte. Ese paro del 2013 dejó 8 muertos, más de 400 heridos, 512 detenidos y muchos casos de violaciones de derechos humanos, y pues un presidente que lo negó hasta el final. Era el primer periodo de Juan Manuel Santos. En el segundo pues como que hubo un cambio ahí súper raro y un fenómeno social que ya lo recordamos como un presidente totalmente distinto en su nuestro Nobel después de todo. Esos fenómenos raros que pasan acá en Colombia. Y amnésicos. Sí, y luego el año pasado, 2018, que tenemos el gran paro educativo, que empezó el 11 de octubre del 2018, después de muchísimas manifestaciones en la calle, pero el 11 de octubre del 2018, 2 meses enteros, completicos, todo el sector educativo paró, y era esa transición entre Juan Manuel Santos y el presidente Duque. Luego este año, a principio de año, tenemos el paro indígena, que eso... La minga. Sí, eso representó unas cosas muy fuertes para todo el país, que me parecen súper importantes, porque además habemos muchos, y me incluyo ahí, como que los indígenas nunca los habíamos volteado a ver, pero en el momento que pararon nos dimos cuenta que existían y de lo importante que son para el país. Y hablando de esas circunstancias que menciona Jaime, yo también me pongo a pensar en otras cosas que vienen sucediendo. Pues tengo la visión de Medellín, ¿cierto? Porque he participado muy a nivel local,
pero cosas como la marcha del 8M del año pasado y de este año, la marcha del orgullo gay, pasaron cosas distintas en esas marchas, me parece a mí, porque yo ya llevo más o menos unos 5 o 6 años yendo muy juiciosa cada año a estas marchas y era muy sectorizada. Y en los últimos 2 años, como que en las marchas yo veía a todo el mundo, hombres, mujeres, trans, adultos, niños, como todas las generaciones, muchas arengas juntas, entonces como que sí hay un cultivo ahí, como de una juntanza, hay un cambio generacional que nos viene moviendo y que bueno, se ve también en Latinoamérica. Y está la concepción de el enemigo o el rival o el victimario histórico que estaba en el imaginario de todos los colombianos y que hoy ya no está. Esto para dar un contexto pequeño de que después precisamente de este gran paro agrario, de que nos dimos cuenta que el TLC con Estados Unidos nos pateó, que como explicaba Jaime no tenemos soberanía alimentaria, Juan Manuel Santos en su segundo periodo propone el acuerdo de paz con las FARC y ese acuerdo de paz tenía una columna vertebral que era la reforma agraria integral, que hasta hoy no existe, seguimos completamente succionados como si fueran sanguijuelas por las multinacionales y además de eso están matando excombatientes. Gente que decidió apostar por no portar un arma sino defenderse con la palabra. La primera pregunta para Joana y para Jaime es ¿cómo se sienten al estar parando y movilizándose con exguerrilleros de las FARC? Pues yo he tenido el gusto de conocerlas de cerca, mujeres militantes. Me parece que han desarrollado una labor ardua, ha sido una pelea dura, porque aparte de tener que pelear contra un gobierno y de tener que pelear contra todas estas políticas, pues entonces también es una pelea femenina, ¿cierto? Porque ellos vienen de donde el hombre da órdenes, ellas vienen de un entrenamiento diferente, pero los escenarios que he compartido con ellas me parecen unas mujeres guerreras, unas mujeres de respeto, las admiro y repito una y mil veces, amaré la diferencia, la respeto profundamente y esto las incluye. Pues a ver, yo a veces digo cosas que de pronto son un tanto espinosas, pero aclarando primero que todos los diferentes sectores o concepciones políticas que se han movido, especialmente en la izquierda, todos vimos con muy buenos ojos el asunto de que las FARC dejaran las armas. El hecho es que apoyamos desde el comienzo ese proceso, lo seguimos apoyando, le seguimos exigiendo también en este paro el cumplimiento de los acuerdos pactados con las FARC, el acuerdo de paz, y estamos comprometidos y seguiremos haciéndolo. Pero yo creo que a las FARC sí le tocaría también alguna vez hacer la autocrítica, porque las cosas se llevaron a unos extremos tales donde si uno se equivoca en la táctica, en la manera como dirige las luchas de las masas, cuando uno hace eso que llama la combinación de todas las formas de lucha, expone no solamente a la gente que les está militando en esa causa y por eso tantas matanzas que han habido, también porque damos papaya, sino además porque esa equivocación equivale a que el proceso del que hablábamos ahora, de que llegue un momento en el que haya una chispa que encienda la pradera, lo atrasan, lo obstruyen, precisamente porque se equivocan en la táctica. Yo creo que si las FARC, la otrora guerrilla, estuviese consecuente haciéndose una autocrítica frente a la equivocación de eso de aplicar todas las formas de lucha, yo creo que estaríamos dando grandes avances. Pero aún así, no lo hacen, no, creo que no lo van a hacer, pero aún así, el hecho de que se haya ocurrido la dejación de las armas es una exigencia de parte de nosotros, perentoria, al gobierno nacional, ahora en el paro de mañana, de que se implementen los acuerdos de paz. Pensando, me hizo recordar las palabras de don Jaime, el asunto de presumir quién es el otro,
presumir qué es lo que hace. Y esto lo digo no en el sentido que hablaba don Jaime, sino en el sentido inmediatamente contrario por la acción que está tomando la policía. Por ejemplo, de presumir que una pintura, por el hecho de ser inflamable, es una potencial bomba molotov. Entonces, aprendamos a todos los artistas. Sí, una cosa muy tremenda que venimos documentando desde Morada Noticias, y esto es este tema de los allanamientos que está teniendo la policía en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, en el que hicieron más de 30, 40 allanamientos, y en los que la policía afirma que incautó material entre pintura y disolventes de pintura con los que se podrían hacer 1500 bombas molotov, pero uno también pregunta, bueno, también cuántos murales se hacen con esas pinturas. Y como lo decíamos en nuestras emisiones pasadas en voz de Laura, no es poner las cosas en blanco y negro, ¿cierto? O bombas o pintura, pero lo grave que se está volviendo este tema de que el gobierno nos empiece a ver a todos como sospechosos, y muchísimo más grave a movimientos culturales, sociales, artísticos, que vienen haciendo un montón de cosas por sus territorios y que inclusive en muchas ocasiones han hecho presencia en territorios en los que la institucionalidad no ha llegado, no se atreve o ni le importa. Entonces ahí hay como un montón de matices en este juego raro. Ahí cabe el meme de Milhouse: no quieres que me vendan las organizaciones sociales, no me defiende la policía, qué tan miserable tengo que ser para que seas feliz. Sí, entonces esto cosas para raras del gobierno nacional. Y les recordamos a nuestros oyentes, este es un pregrabado, estamos haciendo un viaje desde el pasado hacia el futuro de mañana. Estamos grabando esto el día miércoles 20 de noviembre y ustedes lo están escuchando en este momento, pero los que estamos aquí sentados en cabina estamos en las calles marchando en apoyo a este paro nacional del 21 de noviembre. Les recomendamos estar muy atentos a medios de comunicación como 070, La Oreja Roja, etcétera. Nosotros, Morada Noticias, @Morada Noticias en Twitter, que vamos a estar documentando lo que pasa en la marcha, y por ahí varios medios de comunicación también han publicado recomendaciones de autoprotección contra el SMAT, pues que sabemos que es bien violento. Todavía están a tiempo de salir a las calles y todavía no están convencidos. Si aún no lo han hecho, una invitación con esta previa de lo que está sucediendo con los artistas y medios de comunicación, a escuchar el siguiente tema que va a sonar en este noticiero: Somos artistas, no terroristas. Únete al montón, tu hijo es estudiante y usted es trabajador. Igualito integrar ante cualquier agresión, porque para ¡ey, hermanos! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Somos pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos ríos, somos los colores del legado de un país, somos sueños que se plasman con la tinta de vivir, somos quienes redescubren los sentidos, el tejido que conecta los caminos, somos los que no callamos y la injusticia se da. Somos fuerza, somos aire, somos pies. Somos artistas, no terroristas. Somos ríos que transitan transformando lo que ves. Somos artistas, no terroristas. Somos ríos que transitan transformando
transitan, transformando lo que ves. Somos artistas, no terroristas, somos ríos que transitan, transformando lo que Y finalmente, después de esta movilización magnífica, apoteósica, como decía don Jaime por aquí fuera de micrófonos, ¿qué viene? ¿Qué esperamos que suceda? ¿Qué esperamos que el gobierno se pronuncie, cumpla? ¿Qué esperamos también de la fuerza pública y de la configuración y los diálogos ciudadanos? Pues nosotros esperamos que se nos respete el derecho a la protesta, que no tengamos más líderes asesinados, que no hayan más presos innecesariamente, que se respeten los derechos humanos en todas sus magnitudes, que se le respete a la vida, que realmente se siente con su pueblo, que lo mire, que lo escuche y que haga la transformación necesaria, porque lo que se pide no es ostentoso, lo que realmente se está pidiendo es justicia, lo que se está pidiendo es paz, lo que se está pidiendo es vida. Bueno, indudablemente después de esta inmensa movilización, de esta muestra que se está presentando en todo el país, porque no solamente las grandes ciudades, también las pequeñas ciudades, las movilizaciones inmensas en los diversos municipios del país, particularmente aquí en Antioquia, desde un sindicato como el del Magisterio Adida, se han venido movilizando de los 125 municipios de Antioquia, cerca de unos 80 municipios donde se ha hecho sentir este paro del día de hoy. Indudablemente eso nos pone a nosotros en unas condiciones donde le dejamos el mensaje al gobierno: si atiende los reclamos, si se sienta, si se propician sendas reuniones en los cuales se siente con los diferentes sectores, con aquellos con los que no ha cumplido en los acuerdos, que se monte un plan acerca del cumplimiento de dichos acuerdos, pero que sean efectivos, y con aquellos con los cuales no ha habido un compromiso, pero que tienen una agenda de reivindicaciones, que se siente el gobierno nacional también con esos otros sectores. Entonces ahí hablaremos en unos términos. Ahí están otras tensiones, como lo que se va a venir para lo del incremento del salario mínimo, porque eso es una cosa que rige prácticamente toda la economía. Nosotros estamos luchando porque se recupere realmente el poder adquisitivo del salario, y entonces eso van a ser otros tensores que nos van a decir cuál es la voluntad del gobierno. Y por supuesto, si no ocurre nada, si hacen caso omiso, si como han hecho en otras veces, como hace 4 años, que les presentamos un pliego de peticiones de 14 puntos en el cual estaban contemplados prácticamente estos mismos aspectos por los que estamos luchando hoy, si hubiesen hecho caso en esos momentos no estaríamos en estas. Y si el gobierno persiste con esa actitud, yo creo que para el año entrante nos esperan inmensas movilizaciones. Vamos a tener un regimiento enorme de sectores sociales, estudiantes, trabajadores, etcétera, movilizándose. Y por qué no, si nos tenemos que ver abocados, lo hacemos, vamos para un paro cívico nacional. Sí, porque eso también queda en mi mente. Si mañana es la instalación de este paro, pero se sigue con una intención prolongada de decir, nos tienen que poner atención, nos tienen que parar bolas. Se contemplan, por ejemplo, desde la CUT, y en este caso los trabajadores del sector de la salud, continuar con la movilización y sobre todo el cese de actividades. Definitivamente los derechos no deberían de ser negociables, no son negociables. Entonces debemos de seguir y continuaremos hasta el final, hasta donde corresponda. Desde la salud nosotros tenemos que hacer a veces un paro un poquito más tranquilo, porque nosotros no podemos dejar morir nuestros pacientes. Definitivamente nuestro paro a veces es más simbólico. Muy duro. Es más simbólico. Afortunadamente hay unas personas que podemos asistir y hacer esta protesta,
pero nuestros compañeros están conectados y saben que lo que estamos luchando es real, porque allá todos somos padres, ¿cierto? Hay mujeres, hay niños de por medio, ¿cierto? Somos familias, todos somos Colombia, entonces continuaremos hasta donde corresponda. Eso sí lo sé, lo siento, y desde la salud y desde mi Colombia y desde el mundo donde me muevo, sé que no va a parar mañana si no nos prestan atención. Qué importante eso que dice Johanna, y es que nuestros derechos no deberían ser negociables. Y lo repito puntualmente porque también en Morada Noticias nos estuvimos esta semana haciendo la pregunta, bueno, ¿y cuáles son las garantías de los empleados tanto del sector público y privado para participar en el paro? Y nos encontrábamos con que manifestarse es un derecho, pero finalmente le toca a cada empleado negociar con su empleador un permiso y si negociar no, su derecho a la manifestación. negociar su derecho a la manifestación, y si no, la vieja confiable de sacar el mediodía por votaciones. Y entonces ahí a voces y muy a chisme nos han llegado información de muchos empleadores, sobre todo del sector privado, que les están diciendo a sus empleados como bueno, si usted sale a marchar el día de mañana, bueno, de hoy, jueves 21, se le va a hacer una sanción disciplinaria por abandono de puesto de trabajo, o no se le va a pagar, o se le va a echar, o se le va a cobrar una multa. Entonces, como un montón de amenazas que nos tienen ahí a muchos, sobre todo jóvenes, que estamos en este modelo de prestación de servicios muy embalados. Y a eso se le suma el alcalde llenando la ciudad de policías, piloteando su helicóptero. No, es que indudablemente no, en Colombia no hay derecho a la huelga. Lo único que hay regulado como derecho a la huelga son los trabajadores del sector privado, porque esos no son del sector estatal, que son apenas una parte de la población, y están regulados por un reglamento mediante el cual puede, dada una eventualidad de no negociación, llegar a la huelga. De resto, para todos los trabajadores nos está vedado cualquier posibilidad de huelga. ¿Qué hacemos los maestros, por ejemplo? Los maestros llegamos a la huelga, al paro, pero por las vías de hecho. Es por los argumentos de la fuerza y no por los argumentos que hayan en la ley. Es decir, si el gobierno quisiera, podía perfectamente decir que el paro de los maestros es ilegal, pero resulta de que no tienen la fortaleza de hacerlo ejecutar por la fuerza tan contundente que son las movilizaciones del magisterio. Estamos abocados en estos momentos, como lo citan ahora el sector estatal, el sector salud, etcétera, con una normatividad mediante la cual les es muy difícil hacer un cese de actividades propiamente dicho. Entonces, lo que tenemos que acumular es fuerza. En la medida en que se sigan ocurriendo estos sucesos y nos vayamos envalentonando mucho más sectores de la población, podremos llegar a las vías de hecho, pero cuando hablo de vías de hecho es cese de actividades, son huelgas, no es otra cosa. Y precisamente cuando hagamos eso, cuando logremos realmente una parálisis definitiva en este país, pues entonces vamos a tener que pensar en un cambio de gobierno y en otro modelo de desarrollo. Muchas gracias a ustedes por aún estar en Morada Noticias y no en las calles, pero la invitación al cierre de esta emisión es que todavía salgan a manifestarse. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en Colombia y la paciencia de la sociedad se agotó. Gracias por estar escuchándonos en este recuento, parte histórico, parte actual de la marcha y el gran paro nacional del 21 de noviembre de 2019. Esperamos despertarnos mañana con una nación levemente modificada, movilizada, ese cimiento un poquito agrietado, porque es necesario que se escuche el grito colectivo de organizaciones, colectivos, artistas, periodistas, científicos, todo lo que representa la razón por la que este planeta se mueve. Gracias a Johanna Lopera y a Jaime Montoya, presidente de la CUT y sindicalista del Hospital General de Medellín. Gracias a Dani Arbeláez y George Varela. Y Jaime, por favor. Muchas gracias a ustedes por habernos permitido en este espacio
yo no me quiero despedir sin hacer alusión a la visión, la misión, la máxima que tiene Morada Estéreo, las voces de los soñadores. Precisamente lo que estamos haciendo aquí, estas grandes movilizaciones, es porque, como dicen ustedes, nos importa el placer, encontrar nuevas formas, el erotismo, el encuentro, el arte, la soledad. Esto es precisamente un arte, esta cantidad de movilizaciones que estamos haciendo. La valoración de la soledad y su combinación con los colectivos que logramos hacer, ya no de soledad, sino de una fuerza conjunta. Yo creo que vale Morada Estéreo porque ustedes realmente son unos soñadores. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a Joana. Las puertas están súper abiertas acá para cuando quieran volver a conversar también de sus situaciones diarias particulares. Gracias, George, por la magia de la consola. Muchas gracias a todos y todas, y bueno, por ahí en la marcha dando lidia, muchas gracias. Gracias a Santi, la nea más callada. No, es que, pues sinceramente creí que no había mucho para hablar, y en mi cabeza estoy pensando cómo voy a seguir las figuras de este par de personas maravillosas que nos acompañaron hoy en la movilización. Entonces, nada, debo estar detrás de ustedes, muchachos. Y Dani, por la línea de tiempo sobre por qué paramos. Muchas gracias por escucharnos, y a todos los que se conectaron con esta emisión, vayan y nos buscan en nuestras redes sociales, @MoradaMed y Morada Noticias en Twitter, @MoradaMed en Instagram, Morada Colectivo en Facebook, porque estoy muy juiciosa con el celular de Morada Noticias, que el WhatsApp es 350-666-8436, desde las 6 a.m. en la Universidad Nacional, haciéndome todo este recorrido de ciudad, y voy a estar mapeando toda la movilización. Entonces, para que se conecten con Morada Noticias a seguir este paro nacional. George va a salir desde La Pascasia, y yo, quien les hablé, Laura Bayer, saldré desde el Poli. Nos encontramos en el Parque de las Luces y nos seguimos viendo y escuchando. Esto fue Morada Noticias.